¿Qué tal? Buenas noches. Le damos la bienvenida a una nueva edición de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para hoy, martes 3 de julio de 2018, ya con la información en detalle preparadas. ¿Qué tal, Ala Luz? Buenas noches. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Qué tal, amigos televidentes? Así es, ya estamos preparadas para brindarles toda esa información, pero antes queremos brindar un cordial saludo también a todos nuestros radioescuchas a través de los 94.1 de Radio Hogar. Vamos de inmediato con los titulares. Estos son los titulares para hoy martes 3 de julio. Buses piratas de Panamá Este salen de circulación. Inseguridad en el país podría afectar la salud de los panameños. Asamblea Nacional emite comunicado por escándalo de la planilla 080. En las internacionales, presidente Donald Trump informó que tuvo una buena conversación con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con autoridades nicaragüenses para verificar la salud de los detenidos por protestas. Esto es FETV Diario. Iniciamos con la información y la inseguridad y los constantes hechos delictivos que se registran actualmente en el país podrían afectar, según los expertos, la salud de los panameños. Veamos. Los niveles de criminalidad que se viven en el país genera temor en la ciudadanía, una violencia que mantiene encerrados en sus propias casas a muchos panameños. Esto podría ser causante de una sociedad enferma, asegura el psicólogo Ricardo Gotti. La inseguridad se vuelve un factor adicional de estrés para la población que obviamente el efecto que tendrá sobre cada ser humano va a depender de sus propias características de personalidad y cómo la persona suele entender y reaccionar a las cosas que ocurren en la vida. A mucha gente le da temor, por ejemplo, salir a la calle, le hace permanecer más tiempo dentro de su casa maximizando las medidas de seguridad dentro de su propia casa, invirtiendo dinero en fortalecer la seguridad de su casa, y todos estos elementos pueden ir afectando de manera diferente a cada persona. Mira, lo que estamos hablando de inseguridad tiene que ver precisamente con todos los delitos que están ocurriendo en el país. Pareciera ser que hay un enfoque unidimensional que solamente ocurre homicidio, y eso es falso. Los homicidios representan aproximadamente menos del 2% de todos los delitos que ocurren en el país. El panameño mayormente se ve afectado por el robo, el hurto, violencia doméstica, lesiones personales, inclusive maltrato infantil y adolescente. Para el exdirector de la Policía Nacional, Rolando Mirones, las estadísticas sobre los niveles de criminalidad que brinda los estamentos de seguridad son cuestionables, pues no va acorde con la realidad. En la seguridad, nosotros hemos ido echando hacia atrás, porque el panameño no se siente seguro. ¿Pero por qué? Porque no hemos atacado las causas de la delincuencia. Nosotros pretendemos secar una filtración sin cerrar la llave maestra, sin cerrar la llave de paso. Eso es imposible. O sea, seguimos aplicando medidas policiales, pero la fábrica de la delincuencia sigue creciendo. Ese es el problema. Ese es precisamente el problema, que tenemos funcionarios que se dedican a excusarse. Parece que fuera una oficina, que el gobierno es una oficina, no para una oficina gigantesca, no para resolver los problemas del país, sino para hacer relaciones públicas y decir tonterías como que la economía está boyante o tonterías como que el país está más seguro. Recientemente el presidente de la República, Juan Carlos Varela, se mostró preocupado por un fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó desalojar un centro carcelario de Isla Coco donde permanecían una docena de detenidos presuntamente de alto perfil. Los 12 personas detenidas son los principales jefes de los grupos de delincuencia en el país, cuestionados por muchos homicidios, por muchos temas de tráfico de drogas, tienen que ir a los procesos judiciales, pero sin duda alguna son parte de organizaciones muy peligrosas que tienen responsabilidad, yo diría que por más del 70 al 75% de los homicidios que se dan en el país. Sin estas organizaciones criminales, sin narcotráfico, créanme que
sería muy baja la tasa de homicidio en el país. Por su lado, el jefe de la policía, Alonso Vega Pino, considera que la violencia armada tiene que ver con los ajustes de cuentas entre los delincuentes. De alguna forma, como le digo, son grupos poderosos, son grupos económicos poderosos, de alguna forma visitas y siempre buscan la forma de llevar algún tipo de comunicación externa con sus grupos delincuenciales. Yo creo que al final es un error grave, porque definir que el 70% de los homicidios están vinculados al narcotráfico o están vinculados al tema de droga, yo creo que primero, es una falta de respeto a los familiares de estas víctimas. Dos, ¿quién define el móvil? Al final debería salir el Ministerio Público a señalar precisamente cuáles son los factores que incidieron en la muerte de un individuo. No se trata de señalar móviles tratando de justificar que lo que ocurre es precisamente porque andaban en una condición delictiva. Eso deja mucho que desear y por otro lado le quita el peso a la judicialización porque se crea el falso consenso en la ciudadanía. Con cámara de Gary Acosta, Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y pasamos a otro tema. Los buses piratas que brindaban el servicio en Panamá Este han salido de circulación por orden de la Autoridad de Tránsito. La salida de los denominados buses piratas del sector de Panamá Este ha afectado a cientos de usuarios en las rutas de Tocumen, 24 de diciembre y Mañanitas, ya que son estas zonas en donde más circulan este tipo de transporte alternativo. Según la Autoridad del Tránsito, los piratas no podrán seguir circulando debido a que están al margen de la ley. La Asociación de Usuarios del Transporte Público ven con buenos ojos la decisión de la ATTT. Las autoridades no están haciendo cumplir las leyes, porque desde el mes pasado a ellos se les habían dado una prórroga de 6 meses, porque ellos tenían que haber salido después de diciembre de este mismo año. Y entonces en enero tenía que haber salido, ellos solicitaron una prórroga de 6 meses más, que supuestamente esa prórroga es de junio en julio, y todavía siguen circulando. El director de tránsito sí hizo un operativo, que de repente le habla de ese operativo, pero el operativo no se lo hizo a los busitos piratas. El operativo se lo hizo fue a los coasters. A principios de año fueron sacados de circulación los buses neveras que circulaban por los corredores. El gobierno en su momento señaló que haría inversión de carriles en los corredores norte y sur para el paso expedito de los metrobuses por las vías. Sin embargo, ese proyecto aún no se ha puesto en marcha. Pero se hizo la línea exclusiva, el carril exclusivo, pero no lo están usando. Parece que eso hicieron fue como un negocio que hicieron ahí, una negociación. Y si están haciendo negociación a punta de la necesidad de los usuarios, aquí tienen que ponerse en algo, tienen que hacer su trabajo, como tiene que hacer el director de tránsito. El gerente general de la empresa Mibus ha dicho que están a la espera de la culminación de los trabajos que lleva a cabo el Ministerio de Obras Públicas. Estamos solo a la espera de que concluyan las obras que se están haciendo en el corredor por parte del MOP y esperamos, digamos, que en los próximos meses pudiéramos ya empezar en esa operativa de carril exclusivo para Mibus en los corredores, que nos va a significar una reducción importante del tiempo de transporte para nuestros ciudadanos. Los trabajos de señalización y adecuaciones en el corredor norte y sur están valorados en unos $20 millones. Los usuarios esperan que se les brinde una solución definitiva para evitar perder tiempo en las paradas en espera de un transporte público. Nunca vinieron esos busitos coaster chiquitos. Todos los que vinieron fueron puros torinos grandes. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde están los busitos chiquitos que iban a traer coaster para apoyarnos? Estamos trabajando para poder sacar a un proceso de compra de lo que llamamos buses medianos, que son buses, digamos, entre 8 y 9 metros para aquellas calles y aquellas zonas más angostas de la ciudad. Cabe destacar que durante un recorrido hecho ese martes se pudo observar a buses piratas de Panamá Este circulando de manera regular en las vías hacia el sector de Tocumen. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FETV Diario. Y Panamá es considerado a nivel mundial uno de los países con mayor aplicación de vacunas contra la influenza. Las cifras actuales superan los años anteriores. La vacunación del 2016 fue de 2.6 millones de panameños, inédita en el mundo, fuimos felicitados en el mundo entero, primer país en el mundo que logra hacer eso. Y así lo reconocieron en la reunión de la Organización Mundial de la Salud y trataron de decir cuáles fueron las metodologías que utilizamos para haber logrado ese éxito de vacunación inédito en Panamá. 2.6 millones, 2/3 de la población panameña se fue vacunada contra influenza, de las primeras vacunas, las mejores del mundo, con todas las cepas necesarias en el 2016. Y en el 2017 llegamos a cerca de 2 millones de personas. Si usted extrapola, muchas se vacunaron en el 2016 y en el 2017. Pero si usted dice, y algunas que se vacunaron en el 2017
no se vacunaron en el 2016. Si usted busca eso, posiblemente Panamá tenga en este momento cerca del 75% de su población que ha recibido una vacuna de influenza, ya sea en el 2016 o en el 2017. Y en el primer análisis de esta noche, el profesor Edwin Cabrera nos hablará sobre las reacciones generadas por el comunicado de la expresidenta Mireya Moscoso, donde informaba el despido de una de sus colaboradoras por formar parte de la planilla de uno de los diputados de la Asamblea Nacional. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos televidentes. Oiga, recuerda que ayer le comenté lo del comunicado que una trabajadora doméstica de la expresidenta Mireya Moscoso en Boquete apareció en la planilla de un diputado en la partida 172 de la Asamblea Nacional. Bueno, se trata de la planilla del diputado Leandro Ávila. Esta mañana en Radio Panamá yo tuve la oportunidad de conversar con él y de la conversación se desprende con claridad la distorsión que hoy por hoy ya existe en la mente de los diputados con este tema del manejo de las planillas. Tengo que reconocer que el diputado respondió la llamada y contestó las preguntas, pero aceptaba que efectivamente él le había dado el contrato y que efectivamente él, hasta donde él sabía, trabajaba allá en el interior, en Chiriquí. Y cuando le preguntábamos, pero diputado, ¿cómo sustentar, cómo justificar que un diputado de acá de San Miguelito tiene personal en Chiriquí? Dice, es que el contrato no exige horario, no exige lugar de trabajo fijo, etcétera, etcétera. Y por eso les digo que esto confirma no solamente la versión y la visión del diputado Ávila sobre el tema, sino la versión y la visión que tienen todos los diputados, prácticamente sin excepción, porque ven esas partidas de contratos como activistas políticos, como un feudo de ellos para hacer y deshacer. Y esa no es la filosofía de esas partidas de contrato. A ver, entendamos algo. El órgano legislativo, si bien es cierto, legisla para todo el país, tal y como lo establece la Constitución, no es menos cierto que su sede es la ciudad de Panamá. El órgano legislativo no tiene por qué tener oficinas en el resto de las provincias, ni tiene por qué tener personal. No hay forma de justificar. Es que yo soy diputado de Chiriquí. Bueno, si usted es diputado de Chiriquí, pero usted legisla aquí, en la ciudad capital, en la sede del Palacio de Justo Arosemena, no en Chiriquí donde usted viene, ni en San Miguelito, ni de Colón, ni de ninguna parte. Si usted va a contratar personal, tiene que ser personal que trabaja en la Asamblea. Argumento. Es que los ministerios también tienen partidas 080, 172 y otras más. Efectivamente es así. Pero usted no puede comparar la partida de contratos de un ministerio que tiene funciones ejecutivas territorialmente con la misma partida de contratos de la Asamblea Legislativa que tiene funciones, si bien es cierto, repito, de dimensión nacional, pero sus funciones son en la sede. Fíjese, tanto es así que para que el Pleno de la Asamblea sesione fuera, para que sesione, solo para que sesione fuera del Palacio Justo Arosemena, se requiere que el Pleno lo apruebe. Imagínense si así es para las sesiones, ¿cómo va a ser entonces para el personal? Entonces, uno esto al comentario que le hacíamos ayer del resultado de las elecciones en México. Cuando los políticos pierden la sintonía con la sociedad. La sociedad no le está entendiendo a los diputados su versión y su visión del manejo de las partidas de contrato que manejan. Yo no puedo criticar a un diputado que hace uso de la partida, en el caso 080, para contratar su personal y que contrate abogados, ingenieros, agrónomos, para que le asesoren en temas especializados. Yo no puedo criticar eso. Bueno, y si contratan a un profesional, ¿cuánto le va a pagar a un profesional? No le va a pagar $500, le va a pagar $1,000, $2,000, $3,000. Así que yo no puedo criticar a aquel diputado o diputada
que contrate personal para que la asesore o le asesore en materias especializadas. Pero la crítica va dirigida al diputado o diputada que contrata personal para tenerlos en sus respectivos circuitos electorales, que no son otra cosa que activistas políticos. La excepción aquí de esos nombramientos son los que trabajan para el diputado en la Asamblea. La norma, lo ordinario, son los activistas políticos. Le llaman asistentes comunitarios, asistentes deportivos. Nada. Algunos harán algún trabajo circuital de activismo político. Otros son botellas. Y otros, los muy poquitos, sí de verdad trabajan. Entonces, hay que apelar a los diputados de este país nuestro que entiendan que la población no está de acuerdo con que tengan activistas políticos pagados con los impuestos que pagamos los panameños. Si usted quiere tener activistas políticos en su circuito, páguelo de su bolsillo, pero no del bolsillo de los congos de Congolandia, para usted entonces asegurar su reelección. Sí que de eso se trata. Vamos a ver hasta dónde llega hasta dónde la Contraloría General de la República logra hacer los auditos, ya que ellos no quieren publicar su planilla, que se logren hacer los auditos y que se sepa entonces quiénes son estos nombrados, a dónde trabajan y qué hacen, si es que hacen algo. Continuamos con más información. Bien, muchísimas gracias, profesor. Entonces vamos a seguir con más noticias y fíjese que esta tarde, a través de un comunicado, la Asamblea Nacional ha informado que este viernes 6 de julio estará disponible en su página web detalles completos de la utilización de la planilla 080 por parte de los diputados. Según el comunicado, la Asamblea está atendiendo las recomendaciones hechas por el Contralor de la República, Federico Humbert. En la nota destacan que en los próximos días se iniciará un amplio proceso de discusión y consultas para debatir y consensuar propuestas que generen reformas al reglamento interno de este órgano del Estado. Y bien, vamos entonces a conocer cómo anda el mundo con las notas internacionales. Y tenemos que autoridades tailandesas se preparan para iniciar la delicada operación de evacuación de los niños atrapados por más de una semana en una cueva inundada. La misión de búsqueda terminó con éxito y ahora queda la de rescate. Los 12 niños y su entrenador de fútbol, encontrados vivos tras haber pasado 9 días sin víveres en una cueva inundada del norte de Tailandia, tienen que recuperar fuerzas para empezar una delicada evacuación bajo agua. Pero el rescate no tendrá lugar aún. El nivel actual del agua implica un recorrido submarino que un buzo experimentado haría en unas 6 horas. Un grupo de médicos llegó a donde se encontraban para evaluar su capacidad para bucear. Se llevaron equipos de buceo al interior de la cueva, víveres y medicamentos. Y se está instalando una línea para que se comuniquen con sus padres. Los niños de entre 11 y 16 años fueron hallados el lunes por la noche junto a su entrenador de 25 años por buzos británicos. Se encontraban sanos y salvos a más de 4 kilómetros en el interior de la cueva. Una buena noticia para todos esos padres que estaban a la espera de la salud de estos niños. Vamos a continuar con otra información porque el gobierno de Estados Unidos mantiene firme su posición de no reconocer la anexión de Crimea a Rusia. El gobierno estadounidense mantiene la misma línea en su política sobre Rusia y el conflicto en Ucrania. Así lo aseguró el lunes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders. No reconocemos el intento de Rusia por anexar Crimea. Acordamos estar en desacuerdo y las sanciones contra Rusia permanecerán vigentes hasta que Rusia devuelva Crimea a Ucrania. El pronunciamiento se produce en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump se prepara para una cumbre con su homólogo ruso Vladimir Putin que se realizará el 16 de julio en Helsinki. Al ser consultado la semana pasada si su gobierno estaría dispuesto a reconocer la anexión de Crimea, Trump se había limitado a responder, tendremos que ver. A principios de 2014, con zonas de Ucrania en total caos por manifestaciones que derrocaron a un presidente prorruso, tropas rusas se apoderaron de la península de Crimea.
Se convocó un referéndum y el 18 de marzo del mismo año Rusia la anexó formalmente a su territorio. Bien, y en otro asunto, durante una conferencia, el presidente Donald Trump informó que tuvo una muy buena conversación sobre seguridad en la frontera con el nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El izquierdista Andrés Manuel López Obrador, virtual ganador de las elecciones presidenciales en México, propuso el lunes un acuerdo a Estados Unidos para reducir la migración, uno de los puntos más críticos en la relación con su vecino del norte. Horas después de su arrolladora victoria electoral, López Obrador publicó en un tuit que había tenido una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump, en la que había sugerido un acuerdo integral sobre empleos, migración y seguridad. Trump también habló de la conversación que sostuvo con AMLO, conocido así por sus iniciales. Acabo de hablar con el presidente electo de México. Tuvimos una gran conversación de cerca de media hora. Hablamos sobre la seguridad en la frontera, hablamos sobre comercio, sobre el Telecán, sobre un acuerdo separado entre México y Estados Unidos. Tuvimos una muy buena conversación. Creo que las relaciones serán muy buenas. Luego de la victoria contundente de AMLO, muchos se preguntan cómo será su relación con el gobierno de Trump, sobre todo con dos modelos tan antagónicos a ambos lados del río Bravo, en temas vitales como migración y la negociación para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunió con las autoridades policiales nicaragüenses para verificar el estado de los detenidos en las protestas en contra del presidente Daniel Ortega. ¡Libertad! ¡Libertad! Entre la angustia y la incertidumbre, familiares pidieron el lunes la liberación de varios detenidos en las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entraron a la cárcel de máxima seguridad El Chipote en Managua para verificar la situación de los presos, entre los cuales se encuentra un menor de 14 años. Es una zozobra no saber cómo está mi hija, en qué estado. E incluso aquí ayer se oyeron comentarios que dicen que a una muchacha la violaron allá adentro. Yo me pongo a pensar eso con mi hija, que no vaya a ser también que me le pase algo. La comisionada Antonia Urrejola, relatora de la CIDH, dijo que los detenidos están bien y que las autoridades de la cárcel prometieron autorizar la visita de los familiares. Que me entreguen a mi hijo y que me lo entreguen sano, porque él lo sacaron bueno y yo necesito lo necesito vivo y sano. La ola de violencia desatada en 2 meses y medio de protestas contra el gobierno deja más de 220 muertos y unos 1.500 heridos, en tanto que más de 500 han sido detenidos, muchos de ellos de forma arbitraria según grupos humanitarios. Y nos vamos a Sudamérica, donde representantes de la Agencia de Noticias Estatal de Argentina protestaron por el despido de más de 300 colaboradores motivados por el ajuste fiscal que lleva el gobierno del presidente Mauricio Macri. Representantes sindicales de la Agencia de Noticias Estatal de Argentina, TELAM, reclamaron el lunes que la empresa deje de estar bajo control del Ejecutivo, tras el despido de más de 300 de sus colaboradores por parte del gobierno. Nos parece indispensable sacar a la agencia TELAM de la esfera del Poder Ejecutivo, ponerla bajo el control de una comisión permanente del Congreso con representación proporcional. La semana pasada, las autoridades pusieron en marcha una reestructuración de TELAM, al ordenar 354 despidos sobre una planta de unos 900 empleados, tras denunciar el uso político del medio por parte del gobierno anterior. Los sindicatos declararon un paro por tiempo indeterminado. Lo que está buscando ese gobierno es que haya una sola voz, que haya una sola manera de conocer qué es lo que está pasando. Los sindicatos de la empresa periodística denunciaron que los despidos obedecen al ajuste fiscal que lleva a cabo el gobierno del presidente Mauricio Macri, quien busca bajar a cero hasta 2020 un déficit fiscal primario antes del pago de la deuda para recibir un salvavidas financiero del Fondo Monetario Internacional.
Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro recorrido por el mundo. Vamos a hacer una pausa comercial, pero al volver tenemos más para contarles aquí en FETV Diario. Ya volvemos. Estamos de regreso con más de FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. ¿Y qué le parece si nos actualizamos con las notas eclesiales? Y el próximo sábado 7 de julio en la ciudad de Bari se realizará el encuentro ecuménico de reflexión y oración por la paz en Oriente Medio. El Papa Francisco realiza esta iniciativa acompañado de diversos líderes religiosos. La violencia y la guerra non è mai la vía de la pace. Igual que en 2013 organizó una gran vigilia de oración por Siria y en febrero de 2018 una jornada de ayuno por este país, este sábado el Papa rezará por la paz en Oriente Medio junto a patriarcas católicos de iglesias orientales y representantes de iglesias ortodoxas. El encuentro será en Bari y acudirán también el patriarca ecuménico de Constantinopla y el encargado de las relaciones exteriores del Patriarcado de Moscú. Lo han presentado en el Vaticano el cardenal Leonardo Sandri, que organiza la visita, y el cardenal Kurt Koch, anfitrión de las iglesias ortodoxas. La Iglesia Católica quiere que estén presentes todas las iglesias orientales y todas las iglesias ortodoxas, porque a todas les preocupa la situación de los cristianos en Siria y en Oriente Medio. Además del Papa, acudirán líderes y representantes de 19 iglesias. Primero rezarán juntos por la paz y luego se reunirán a puerta cerrada para intercambiar impresiones sobre la situación en Oriente Medio. Aunque todos los habitantes de la región pagan las consecuencias de la violencia, en los cristianos ha provocado un auténtico éxodo. Hace 100 años eran el 20% de la población y ahora son solo el 4%. Entre ellos hay católicos, ortodoxos, armenios y luteranos. Francisco y los organizadores han pedido a los católicos de todo el mundo que recen por los frutos del encuentro de Bari. Como siempre hace el Papa, pedirán por la paz para todos y cada uno de los habitantes de Oriente Medio, independientemente de su religión. Y en más información, el Papa Francisco ha compartido su intención de oración, haciendo un llamado para que los sacerdotes de todo el mundo se sientan acompañados y apoyados en sus tareas, y lo hace a través de la nueva edición del video del Papa de este mes de julio. El cansancio de los sacerdotes. ¿Saben cuántas veces pienso en eso? Los sacerdotes, con sus virtudes, con sus defectos, desarrollan su labor en tantos campos. Y ante tantos frentes abiertos, no se pueden quedar parados después de una desilusión. En esos momentos es bueno que recuerden que la gente quiere a sus pastores, los necesita, confía en ellos. Recemos juntos para que los sacerdotes que viven con fatiga y en la soledad el trabajo pastoral se sientan ayudados y confortados por la amistad con el Señor y con los hermanos. Bueno, ya lo saben, este mes de julio elevar una oración por los sacerdotes. Vamos a pasar con otro tema y nos vamos hasta Argentina, donde miles de niños marcharon para cuidar la vida y orar especialmente por el Papa Francisco. Hola, Papa Francisco. Hola. ¿Cómo te llamas? Bautista. ¿Qué le vas a decir al papá? Que
siempre voy a rezar por él y que él rece por mí también. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. Esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y que alaba al Señor. Hola, yo soy Tomás Mingardo, soy de la parroquia San Antonio de Padua, Barrio Belgrano, de la Acción Católica Argentina, y hoy vengo acompañando a nuestros aspirantes de la Acción Católica. Venimos como todos los años, por suerte cada vez son más chicos, siempre con su alegría que los caracteriza, con esas ganas de saltar, esas ganas de bailar, esas ganas de recordar con mucho amor, mucho cariño a nuestro Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Papa Francisco. Venimos todos muy contentos y pedimos con todo nuestro corazón por cada una de sus intenciones. Vinimos acá por rezar para el Papa. ¡Gracias, Papa! Un pie abajo, moviéndolo de lado a lado. Un pie arriba, un pie abajo. Soy Cecilia de la Merced y es importante rezar por las intenciones del Papa para que el Espíritu Santo lo ilumine y pueda cumplir su ministerio en paz y haciendo el bien para todos. Papa, te agradecemos por todo, te queremos y vamos a estar rezando por vos. Cabeza abajo, moviéndola de lado a lado. Y en el enfoque pastoral de esta noche, el padre Francisco Verar nos hablará sobre las actividades y participación a nivel internacional y nacional en las marchas del orgullo gay. Buenas noches, padre. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, Ada. Buenas noches, amigos fetevidentes. Quiero en este enfoque pastoral compartir con ustedes este video que van a ver, pero le vamos a omitir el audio para que yo lo pueda compartir con ustedes y dar un enfoque pastoral ante esta realidad. Como muchos sabemos, el domingo pasado se ha celebrado en varios puntos del planeta el Día del Orgullo LGTBIQP y no sé cuántas letras más le van agregando. Yo pienso que todo el mundo tiene el derecho de manifestarse públicamente, exigir sus derechos, lo que piensa que son sus derechos. Lo que no me parece correcto que esto sea una provocación para terceras personas. En este caso estamos hablando de un episodio que se dio en Italia. La iglesia, digamos así, más representativa del fervor mariano en toda Italia, considerando que Italia es el país más católico del mundo en cuanto a la praxis, en cuanto que está la sede de la iglesia, en cuanto que tiene mayor santos en sus diócesis, etcétera, y la tradición que tiene desde la muerte del apóstol Pedro en Roma. El mayor santuario romano, que se llama Nuestra Señora de Pompey, la Virgen de Pompey, que cada año van millones de fieles a esta basílica que está en el sur, se hizo propiamente allí la concentración del orgullo gay. Pero aquí no termina todo, ¿no? Los organizadores hablaron con el obispo, hablaron con el alcalde, se acordó de que se iba a respetar los sentimientos religiosos, que no iba a ser una provocación, pero sacaron en la marcha una imagen de la Virgen vestida de gay, con rosario, una imagen del Papa, vestido también con signos gay, frente a la basílica, además de algunos mensajes, obviamente, ya directos contra la iglesia. ¿Qué provocó esto? Que un grupo de católicos fueran en ese momento a la iglesia, rodearan la iglesia, comenzaran a rezar el rosario y los otros sintieron que también era una provocación para ellos. Yo creo que el exigir derechos no significa ofender a nadie, y más a un pueblo que, bueno, tiene su tradición, tiene su fe y sobre todo hacerlo en un lugar que es icónico para la Iglesia Católica. Lo mismo pasó aquí. Se hizo un desfile que antes era en la Argentina, la Vía Argentina, y ahora en el casco antiguo, donde hay más de 7 iglesias.
donde se hacen las procesiones de Semana Santa y se hizo la bandera frente a la catedral. Ahora, aquí no hubo una reacción en contra, pero esto puede, como una bola de nieve, cada año tomar más fuerza y pueden darse opiniones o confrontaciones que lamentablemente pueden ser para todos dolorosas y sobre todo por una sociedad donde nosotros queremos la paz. Entonces, yo como pastor creo que esto no es correcto. Todos tenemos derecho a manifestarnos, pero sin herir a nadie. Y si dentro de la Iglesia Católica también se hace, está mal, está mal. Cuando hacemos manifestaciones a favor de la vida o a favor de la familia heterosexual, no debemos ofender a nadie. Pero fue un episodio, pero anteriormente también se había pasado exactamente lo mismo en la Argentina. Allá fue peor, cuando un grupo de feministas fueron a incendiar la catedral y tuvo que intervenir la policía. Bueno, queridos amigos, todos debemos ser amantes de la paz, amantes de la concordia y amantes también de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. Así que adelante, queridos amigos, y oremos y velemos para que en nuestro país siempre vivamos en armonía todos. Adelante. Así es, padre. Muchísimas gracias por este enfoque pastoral. Vamos a continuar con más información. Este martes se conoció que el alcalde del Distrito Capital, José Blandón, se postulará como precandidato presidencial en el Partido Panameñista. Otro de los nombres que ha sonado para ser precandidato presidencial por este colectivo político es el actual ministro de Vivienda, Mario Echelecu, quien evitó hablar de este tema. Sobre lo otro que me está preguntando, otro día, en otra ocasión, te podré contestar. No es el día para eso. Hoy estamos rindiendo un informe de los 4 años de gestión y por el respeto de todos los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, no te contestaría eso hoy. Bien, y el ministro de Vivienda dio su informe de gestión este martes, en donde señaló que ha cumplido con la construcción de más de 100.000 viviendas. Un 70% de avance lleva actualmente la renovación urbana de Colón, proyecto insignia del gobierno de Juan Carlos Varela. Pero a pesar de las quejas de los colonenses por la lentitud de los trabajos, el ministro de Vivienda dijo este martes que el proyecto podrá ser entregado en su totalidad entre enero y febrero de 2019. Los trabajos van avanzando al ritmo que tienen que avanzar. Lo que pasa es que lamentablemente sí son trabajos muy incómodos los de la ciudad de Colón. Los trabajos van a estar finalizados al 100% de la entrega de las 5.000 viviendas, por decirte puntualmente, más tardar febrero, máximo marzo del 2019. Y eso hay que estar claro porque hay un proceso de mudanza que también, aparte de la construcción, nosotros asistimos a las familias en sus mudanzas. En su informe de gestión presentado ese martes, Echelecu dijo que se han construido más de 100.000 viviendas a nivel nacional. Yo aspiro que al cierre del 5º año nosotros vamos a haber logrado cortar ese déficit habitacional al 50%. ¿Qué es lo que hay que continuar haciendo? Programas como ya se demostró que esto funciona. Ya se demostró que Techo de Esperanza funciona. En este sentido, el titular de la cartera de vivienda se refirió a la reducción de los asentamientos informales que hay en el país y mencionó que seguirán trabajando para evitar que se sigan dando más invasiones de tierra. Bueno, y lo de los asentamientos, son 133 asentamientos informales que se han legalizado en todo el país. Recientemente, un grupo de moradores de comunidades precaristas protestaron en las instalaciones del Ministerio de Vivienda exigiendo la legalización de sus terrenos. Pero la directora de asentamientos informales, Liceika Ruiz, mencionó a ese medio de comunicación que el MIBI está intentando legalizar terrenos en donde hay familias precaristas. Lleva un proceso porque son distintas comunidades. Nosotros tenemos distintos procesos en el Ministerio de Vivienda para la legalización de asignaciones de terreno. En esta comunidad los terrenos eran del Banco Hipotecario Nacional. Otras comunidades son fincas privadas que conllevan un trámite legal que es asentamiento comunitario por antigüedad, el trámite de ACA. Después de que se apruebe el trámite de ACA, se expropia el terreno y el MEF y Contraloría hacen los avalúos de los terrenos para poder que las personas lo paguen al Banco Hipotecario Nacional y así puedan ser legalizados. Se espera que durante ese mes se entreguen varias soluciones habitacionales en diferentes puntos del país. Uno de ellos será Ciudad Esperanza en Arraiján. Con cámara de Elvis Pineda, Ramsés Betancourt, FTV Diario. Aunque Panamá figura entre los países con los niveles más bajos en consumo de tabaco, la lucha por mantener o bajar estas cifras continúan.
En la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional reposa el proyecto de ley 136 que establece disposiciones relacionadas con contenido y divulgación de información sobre los productos del tabaco, el cual fue presentado por las autoridades de salud a fin de salvaguardar la salud pública. Tenemos una nueva ley que, además de aumentar la prohibición de consumo de productos de tabaco en áreas como balcones, como terrazas y demás, nos está proponiendo que contemos con un empaquetado genérico, un empaquetado sencillo que no permita que ninguna estrategia de mercadeo vinculada con el empaquetado de los productos de tabaco pueda ser atractiva para nuestros jóvenes, que son una población susceptible. A pesar que la actual modificación pareciera efectiva, se busca endurecerla con modificaciones en algunos artículos para reducir la prevalencia del tabaquismo y la dependencia del tabaco en las nuevas generaciones. Es un proyecto de salud pública que necesitamos mantener a la población sana. No podemos tener una carga social más de las que ya tenemos. Son 285 millones que se gastan al año. Y eso no puede ser, porque ¿cuánto pagan las tabacaleras? No alcanzan ni a pagar 30 millones de dólares al año. Es un estimado que se hace, y el estimado que se hizo para el año pasado, 2016, hablaba de aproximadamente 288 millones de dólares. Solamente es un estimado, no están incluidos absolutamente todos los rubros, sino básicamente los gastos asociados a enfermedades comúnmente relacionadas con el consumo de tabaco, respiratorias, cardiovasculares y demás. El reto por proteger y mantener una población sana son permanentes, sobre todo cuando las industrias tabacaleras persuaden con nuevos productos de tabacos a la población más vulnerable, los jóvenes. Porque con ello garantizan mucho tiempo de consumo de una persona que va a estar probablemente desarrollando una dependencia a tabaco y por muchos años consumirá sus productos. Tenemos productos que intentan llegar a nuestro país, productos de tabaco calentado, por ejemplo. Tenemos el problema con el cigarrillo electrónico, que aunque en Panamá está prohibida su comercialización, hay gente que lo consigue por algún medio y lo están utilizando con todos los riesgos que esto implica para su salud. Dentro de las inversiones que realiza el Estado para mejorar la salud de la población con afectaciones ocasionadas por el consumo del tabaco, también tiene contemplado la construcción de un nuevo hospital oncológico. Nosotros tenemos el Oncológico Nacional con una mística de trabajo extraordinariamente buena. Todas las personas que desafortunadamente panameños que tienen que acudir al oncológico por algún tipo de cáncer, pues reciben una atención humana y de calidad. Estamos construyendo un nuevo oncológico con 92.000 metros cuadrados de construcción, con un precio extraordinariamente bueno de $3.800 el metro cuadrado, completamente equipado. Las principales causas de muerte en nuestro país, de las 5 primeras, están 4 de ellas vinculadas al consumo de tabaco o relacionadas con el consumo del mismo. Jennifer Sanjur Padilla, FETV Diario. Y la calzada de rodadura del Puente de las Américas, el cual fue recientemente rehabilitado, presenta serios daños. Los huecos que hay en el puente, específicamente en los carriles que dirigen desde Panamá Oeste hasta el centro de la ciudad, ocasionan que los conductores tengan que disminuir la velocidad. Se espera que en los próximos días la empresa que realizó los trabajos de rehabilitación corrija los daños que presenta actualmente esta importante estructura vehicular. Bien, con esta información vamos a realizar nuestra segunda pausa comercial. Usted no le cambie porque aún tenemos más para contarles. Así es, ya volvemos con más. El profesor Cabrera con el segundo análisis y Alejandro Rodríguez con los deportes. De regreso, amigos televidentes. Óigame, ¿recuerdan ustedes que la semana pasada conversamos aquí en este espacio sobre el problema de servicios públicos en general y muy en particular de la recolección de basura en la ciudad capital? Bueno, han transcurrido menos de una semana y en ese menos de una semana los otros colegas, las otras colegas televisoras han estado mostrando la especie de crisis que se está desarrollando en sectores que no necesariamente son del centro de la ciudad, sino en los alrededores.
y la enorme acumulación de basura que se está dando. Recuerden que cuando hablamos de acumulación de basura y de la no recolección de la misma, estamos hablando de un tema de salud, de salubridad. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ahora la institución responsable, la autoridad de aseo, insiste en que hay que comprar más carros, que la burocracia es lenta, cosa que todos sabemos en Panamá desde siempre. Aquí no nos están diciendo nada nuevo y además, usted observe, cada tanto tiempo esta situación de la acumulación de basura o de desechos, como le quieran llamar ahora, se da. ¿Cómo ayudar a entender a nuestros gobernantes puntualmente? Me imagino que al presidente de la República, que a su gabinete, que al director de aseo, que inicien el proceso de traspasarle esas funciones a la alcaldía de Panamá y que la alcaldía de Panamá a su vez concesione en 3 o 4 empresas, en 3 o 4 áreas delimitadas de la ciudad, la recolección de basura. No hay forma humana de justificar ni de sustentar que a medida que la población sigue creciendo, la generación de desechos en consecuencia aumenta, pero la autoridad de aseo sigue siendo la misma, con los mismos trámites burocráticos para comprar el diésel, para comprar las piezas, para comprar los camiones, para pagarle al personal, para. Entonces, ¿por qué el órgano ejecutivo insiste en mantener esto bajo su control y no hacer lo que ha hecho aquí el vecino Arraiján, como le decíamos la semana pasada, o el vecino San Miguelito, y traspasarlo al municipio para que el municipio a su vez, porque no es que el municipio de Panamá, yo sería un irresponsable si estaría pensando que pásenselo al municipio de Panamá para el municipio de Panamá la recoja, no. Pásenselo al municipio para que el municipio la concesione. ¿Cuál es la ventaja de una empresa privada manejando esto? Uno, que la empresa privada, si usted no paga, no le va a recoger la basura. Dos, y en consecuencia usted va a pagar. Dos, si la empresa privada no funciona, el ente que la ha contratado le puede rescindir el contrato y traer otra. Tres, esa misma empresa privada se puede encargar de liderizar lo que es el cambio de actitud en el manejo de los desechos en nuestros hogares. Separar la basura orgánica de la inorgánica, separar los vidrios, los plásticos, los metales, el papel, etc. Empezar a hablar de reciclaje. Bueno, aquí no estoy diciendo yo nada nuevo porque yo no soy experto en eso, pero como yo he tratado de entender cómo hacen en otras ciudades, aquí mismo de Panamá, y cómo hacen en otras ciudades fuera de nuestro país, es que insisto en que no entiendo la tosudez de seguir con esta autoridad de aseo recogiendo los desechos aquí en Panamá, en la ciudad de Capital, cuando ya no se da abasto. A ver, no solamente la población crece en cantidad, sino que la población, como crece en cantidad, se está expandiendo hacia las áreas circunvecinas del centro de la ciudad. Y es así como recordemos que este distrito capital llega hasta Pacora. Y ese es del lado allá de Pacora, pero de Pacora, 24 de diciembre, Pedregal, y siga sumando. Del otro lado norte, ¿cómo se llama? Más allá como quien va por la carretera transísmica, Las Cumbres, Milla 8, etcétera, todas esas áreas por allá son parte del distrito capital. Entonces, dígame si una empresa no se puede encargar del área norte, otra no se pudiera encargar del área este y otra no se pudiera encargar del área centro. ¿Es alguna dificultad usted ve en eso? Porque serían las empresas las responsables de cobrar. No tendría que estar dependiendo de que el IDAN, que esa es la modalidad que cuando usted va a pagar en el IDAN, le preguntan, ¿usted va a pagar agua o va a pagar tasa de aseo? Y la gente dice, no, cóbrame el agua, la tasa de aseo no importa. No lo pagan. Entonces, la autoridad de aseo no recibe los ingresos necesarios. Y además que no recibe los ingresos necesarios, está entrampada en la burocracia estatal. No podemos seguir así. Si queremos aspirar a ser una ciudad moderna, a una ciudad que atraiga a los turistas, una de las primeras cosas que todo turista se fija es en la limpieza de la ciudad a la cual va. Esta ciudad, en manos de autoridad de aseo,
va a colapsar en materia de basura. Yo no sé qué habrá que hacer para que los gobernantes entiendan que es el camino correcto. Desmontar esta historia de autoridad de aseo y entregarle a 3 empresas las concesiones para que recojan los desechos. Pero bueno, como estamos entretenidos en el Mundial de Fútbol, ni modo, estos son los temas de los cuales no se habla. ¿Qué le puedo decir? Continuamos, y a propósito de fútbol, con los deportes y don Alejandro Rodríguez, que bueno, lamentablemente Colombia regresa para su país, el equipo de Colombia, y solamente nos queda Uruguay y Brasil. Vamos a ver qué suerte corren. Gracias, profesor. Así es. Quedan 2 equipos del continente americano a ver si pueden llegar a la fase final del Mundial de Rusia 2018. Vamos a arrancar hablando de Suecia, y es que la selección de Suecia del continente europeo se metió entre los 8 mejores del Mundial tras vencer hoy martes a Suiza por la mínima diferencia. El único gol del partido fue anotado en el minuto 66. Emil Forsberg disparó a puerta y la pelota acabó en la red luego de tocar en el pie del suizo Manuel Akanji. Los helvéticos no pudieron romper la maldición de los partidos de eliminación directa en los grandes torneos que cumple ya 80 años. Los escandinavos ya lograron su mejor posición en un mundial desde 1994, cuando subieron al podio en el 3er lugar. El sábado buscarán un lugar entre los 4 mejores, así que bien por la selección de Suecia, que logra clasificar a cuartos de final cuando prácticamente nadie se esperaba esta sorpresa de la selección de Suecia. En el segundo partido de hoy hubo mucha tristeza acá en el continente americano, y es que Inglaterra venció a Colombia 4-3 en los penaltis para detener una racha de 5 derrotas consecutivas en torneos importantes y reservar un cupo en los cuartos de final contra la selección de Suecia, precisamente en la Copa del Mundo Rusia 2018. Harry Kane nuevamente despertó a Inglaterra con su 6º gol, líder actual del torneo, justo antes de la hora de partido en Moscú, convirtiendo una penalización después de que Carlos Sánchez lo arrinconó en un cobro de tiro de esquina, una jugada muy polémica que pitó Mark Geiger, el árbitro central. El equipo de Gareth Southgate parecía encaminarse en los últimos 8 en el tiempo reglamentario, hasta que Yerry Mina, el defensor del Barcelona, empató con un cabezazo en el minuto 93, cuando el defensor colombiano anotó por 3er partido consecutivo. Ninguno de los equipos pudo encontrar una ventaja en el tiempo extra, por lo que un partido malhumorado se convirtió en una tanda de penaltis. David Ospina se lanzó magníficamente a su izquierda para repelar el 3er penal del equipo de Inglaterra. Jonathan Henderson para el equipo europeo. Manuel Uribe golpeó el travesaño antes de que Jordan Pickford le tapara el penal a Carlos Bacca. Y Eric Dier perforó el tiro decisivo en el punto central cuando Inglaterra ganó por segunda vez en 8 penales y llegó a los cuartos de final por primera vez desde el Mundial del 2006. Así que Inglaterra se mete en la siguiente ronda y se va a enfrentar a Suecia el día sábado. Esos son los partidos, fueron los 2 partidos del día de hoy. Por los próximos 2 días no habrá partidos, día libre en el Mundial, pero el día viernes inician los cuartos de final. Ya que faltan 3 días para el choque entre la selección de Uruguay y la selección de Francia por los cuartos de final del Mundial. Precisamente, la gran duda de todos los fanáticos celestes es: ¿estará Edison Cavani listo para el encuentro? La selección de Oscar Washington Tabárez realizó entrenamiento abierto a la prensa este martes sin el delantero uruguayo, y el cuerpo médico de Uruguay descartó el peor escenario, que sería la rotura muscular, pero el matador continúa dolido y a tiempo. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Suárez en conferencia de prensa. Me incluyo en esos 3 millones a la hora de la espera. Sé que es complicado porque no es nada fácil tener una lesión y bueno, también el de que son pocos días, eso puede ser un poco difícil a la hora de la recuperación, pero bueno, sé que
las ganas, la actitud, la entrega, el esfuerzo, Eddie lo va a hacer para poder estar, pero bueno, tampoco creo que depende mucho de él. Antoine, por más que él diga que es medio uruguayo y todo eso, es francés y no sabe en realidad lo que es el sentimiento de un uruguayo. Él no sabe la entrega y el esfuerzo que hacemos los uruguayos desde chicos para poder triunfar en el fútbol con tan pocas personas que somos. Veremos qué pasa entre Uruguay y Francia. El día viernes será ese partido. Y es que otra selección que sigue preparándose es Brasil. Es que para Brasil la victoria sobre México en octavos de final ya quedó atrás. Y es hora de pensar en el juego ante la selección de Bélgica. La verde amarela volvió a entrenar este martes en Sochi. Una de las novedades fue la presencia de Douglas Costa. El atacante de la Juventus había sufrido una lesión muscular en el duelo ante Costa Rica, pero ya está a la orden de Tite. A quien también se vio muy recuperado fue a Marcelo, que no había ingresado ante los mexicanos por un espasmo muscular en su espalda. Con esto el seleccionador Tite contará con sus 23 jugadores por primera vez desde el inicio de la concentración. Mientras quienes no jugaron o ingresaron durante el partido de México practicaban con pelota, los titulares participaron de una sesión regenerativa, como ha sido habitual en la despedida de la concentración de Brasil en Sochi. Los hijos de algunos jugadores entraron al campo y disfrutaron con ellos de su penúltimo día en esta ciudad a orillas del Mar Negro. Así que vamos a ver cómo le va a la selección de Brasil el día viernes ante Bélgica. Partido muy interesante sin duda los que tendremos el día viernes. Vamos a finalizar en Perú, y es que el técnico argentino Ricardo Gareca pidió este martes tiempo para decidir si renueva o no su contrato con la selección de Perú y afirmó que la posibilidad de entrenar a Argentina seduce a cualquiera. No voy a tomar ninguna decisión mientras no tenga el descanso necesario, expresó Gareca, quien sostuvo que ahora es un técnico libre al haber terminado su contrato cuando Perú jugó su último partido en Rusia la semana pasada. Gareca asumió las riendas de la selección Inca en marzo del 2015, hasta en noviembre del 2017 su contrato se prorrogó tras haber clasificado a Rusia 2018. La Federación Peruana tiene como prioridad convencer a Gareca de que renueve su contrato con miras a la Copa América del otro año y el clasificatorio al Mundial de Qatar 2022, dijo el jueves pasado su director deportivo Juan Carlos Oblitas. Gareca afirmó que por ahora negociaciones no hay con la federación precisamente porque necesita tiempo para descansar. Vamos a escuchar lo que dijo el técnico argentino. Hay una relación muy estrecha con la Federación Peruana. La relación es excelente de todo punto de vista. Entonces, pero en este momento lo que necesito es tiempo y pensar. O sea, no me voy conforme desde el punto de vista de resultados. Sí creo que hemos avanzado futbolísticamente y sí creo que nos hemos tornado una selección que estuvo a la altura de lo que es un mundial, de la magnitud de un mundial, que son dos cosas diferentes. Trabajar mucho. Hay que trabajar mucho y hay que seguir mejorando, pero por sobre todas las cosas, Perú lo que necesita es enfocarse en una política deportiva de decir, bueno, ¿qué le hace falta a los clubes para crecer, para poder empezar a competir? Vamos a ver qué decisión toma Gareca, si sigue con Perú, suena también como candidato para ir a Argentina. Qué bueno, es lo que tenemos para hoy. Compañeras, ¿ustedes con quiénes están de los equipos de América que siguen con vida, Uruguay o Brasil? Bueno, la verdad que yo le voy a Brasil. ¿A Luz? Brasil también. Así es. La verdad que, bueno, vamos a descansar por lo menos estos días, hasta el viernes nuevamente. Se encuentra entonces Brasil y Bélgica, ¿verdad, Alejandro? Y los nervios nuevamente de punta, porque hoy fue de ataque. ¿Ah? Así es. Pero riquísimo. Esta fiebre del Mundial ha sido fantástica. Ha sido un Mundial también a la luz bastante de muchas sorpresas, grandes sorpresas, porque muchos equipos de los grandes se han quedado. Pero bueno, esta es la fiesta del Mundial. Igual la vivimos y con mucha alegría. Gracias, Alejandro. Vamos entonces ya a despedir a la luz. Así es, llegamos a la parte final. Usted no se despegue de la pantalla de FTV porque pues sigue el programa Buenas Noches para Todos. Hasta mañana.